Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí. Para ustedes sería buenos días. Buenos días amigos de TucaTV y de este canal TucaTV Internacional y todos los amigos de Verita y Garbeta. Buenos días por allá que me están escuchando hasta ahora. Me doy gracias a Dios por poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios, aleluya, y herramientas para poder renovar nuestra mente en estos tiempos que estamos viviendo. Todos sabemos que este programa le puse como título Renovando la mente. ¿Cómo podemos renovar nosotros nuestra mente? Ya he estado hablando de fortalezas mentales, hemos estado hablando de prisiones mentales. Este martes que pasó estuve hablando de la ansiedad. Pienso que le ha sido de bendición a muchos hermanos y hermanas y a toda aquella persona que lo haya visto. Y hoy quiero hablar de otra prisión y es bastante... Casi todos hemos pasado por esto y es la ira. La ira. Yo hoy quiero hablar un poco de la ira. ¿Cómo podemos vencer la ira? ¿Cómo podemos vencer la ira? Podemos decir la rabia, podemos decir el enojo, la palabra que más se acopla. Quiero que te quedes hasta el final porque quiero hablarte de algunos aspectos con respecto a esto de la ira, del enojo, de la rabia y cómo podemos vencer. Aleluya. Quiero hablar hoy con respecto a este tema. Primeramente quiero hablarte, por eso quédate ahí, no te vayas de ahí, porque quiero hablarte primeramente de la raíz, de algunas verdades que tienen que ver con la raíz de la ira. También quisiera hablarte un poco de características de una persona que es constantemente atacada, ¿no?, por esto, que es víctima de esto. Bueno, todos en un momento determinado nos airamos, ¿no? Pero estoy hablando ya de características de una persona que constantemente está siendo víctima de esto, de esta emoción negativa de la ira, que no. Y después vamos a estar hablando de algunas fortalezas mentales breves que impiden que podamos cambiar esta condición. Y después vamos a estar hablando ya de la solución. Soluciones prácticas, concretas, que podemos usar, que podemos utilizar para que en el diario vivir podamos ser libres o podamos vencer la ira. No digo quitarla porque no la podemos quitar, porque es una emoción que está ahí. Dios la puso, no la podemos quitar. Sino simplemente podemos trabajar con ella, manejarla y vencerla en todos aquellos momentos que quiera estropear nuestra vida o estropearnos el día, porque la ira te estropea la vida y el día. Ahora, el texto clave para esto todos lo conocemos, que está en la palabra de Dios, en Efesios 4, en el versículo 26, es un texto que habla de esto bien claro, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese texto está bastante claro y quiere decir, detrás de este texto hay muchas verdades que vamos a estar compartiendo aquí, que nos van a ayudar para ser libres de estos momentos, ¿no?, de este seguimiento, ¿no?, constante que podamos tener de esta emoción de ira en nuestras vidas. Aleluya. Bueno, primeramente quiero hablarte de cómo podemos, de la raíz de la ira. Al hablar de la raíz me refiero a cómo podemos identificarla en nuestras vidas, que es lo que provoca, ¿no?, en muchas ocasiones que aparezca este sentimiento o esta emoción en nosotros de ira. A ver, una de las primeras cosas es que tenemos que ser conscientes de nuestro estado de ánimo. Algo que puede provocar la ira es el estado de ánimo en el cual vivimos. Por ejemplo, si somos una persona que es rígida, una persona que es estricta, una persona que es muy exigente, muy rígida, muy estricta y muy exigente,
este tipo de persona se va convirtiendo en una persona, sin darse cuenta, en una persona negativa. Y al convertirse en una persona negativa pasa algo, a ser una persona rígida, cerrada, ¿no? Y exigente, y puede provocar que esta persona de una manera fácil entre en este proceso de ira. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que haga algo que se vaya del marco de aquello que tiene en su mente, de esa rigidez, de esa mentalidad cerrada que esta persona tenga, eso va a provocar en ella que explote la ira. Porque esa otra persona no está cumpliendo con ese pensamiento rígido, estricto. Es decir, toda persona que no es flexible y que es rígida, muy estricta, muy exigente, tiende normalmente en muchas ocasiones de su vida a proyectar la ira. ¿Por qué? Porque todo lo que venga que lo saque de su rigidez le va a molestar y se va a irar. Esta es una de las raíces de la ira. Otra raíz de la ira es identificar que lo que rechazamos de otra persona mayormente es un espejo de algo que tenemos nosotros que no nos gusta. Esto refleja ira también. Muchas veces aquello que nosotros nos molesta de otra persona no es más que un reflejo de algo que nosotros sabemos que tenemos que no es bueno, pero que no reconocemos que lo tenemos. Y cuando vemos que se manifiesta en otra persona, nos molesta. Esto está bastante escondido, pero tiene que ver mucho con una de las raíces de la ira, del enojo. Si te encuentras por ejemplo, una persona que sea muy, el mismo ejemplo que antes, exigente, una persona que sea muy exigente, a lo mejor te molesta, entras en ira cuando esta persona trata de exigir demasiado a tu vida o a su propia vida, y eso te molesta y no te das cuenta que a lo mejor dentro de ti está eso también, lo que no lo quieres reconocer, no lo manifiesta, y por eso te molesta. Esa es una de las razones por las cuales Jesucristo en Mateo, cuando habla de juzgar a los demás, él habla de la paja y de la viga. Él dice, porque miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no miras la viga. Es decir, Jesucristo estaba queriendo decir, si miramos paja es porque tenemos viga. Y esto es más o menos, tiene relación con esto que te estoy hablando. Muchas veces lo que nos molesta de otra persona es lo que más hay en nosotros. Y por eso nos molesta. Porque si no, ¿por qué te va a molestar? Esto también es una raíz de la ira. Es muy bueno tener claro esto y conocer esto. Otra raíz de la ira es la frustración o la poca autovaloración en uno mismo. Cuando a lo mejor cuando uno fue pequeño, pues le pasaron acontecimientos en la vida, como nos pasa a todos, en que uno ha sido rechazado o no ha sido valorado por personas claves en tu familia, y ya cuando tú creces, que te enfrentas al mundo, cualquier cosa que se parezca a esto, en esta área, va a detonar en ti ira. Cuando tú te imagines nada más que cualquier persona lo que esté haciendo o lo que te esté diciendo esté un poco vinculado con no valorarte o rechazarte, va a sacar de ti y de mí esa ira. ¿Por qué? Porque es algo que
está en nuestro corazón y no hemos podido sacarlo de nuestro corazón. Saludos a Liliana, saludos a Liliana, saludos, aleluya, desde México, Muate, querido, aleluya. Esta es otra raíz de la ira, es otra raíz que podemos trabajar en ella para darnos cuenta de por qué a veces explotamos en ira. Otra razón por la cual muchas veces uno explota en ira es por la rabia del pasado o heridas del pasado. Muchas heridas que uno guarda por situaciones que uno vivió en el pasado, que tenemos guardadas en el corazón, en cualquier área, ¿no?, de nuestra vida. En ese momento que se toca ese tema, la ira sale. La ira sale. Una persona en algún momento determinado hizo algo que no te gustó en el pasado, y cuando en el presente se habla de ese tema o se toca ese tema o pasa algo parecido a eso, enseguida se manifiesta la ira. ¿Por qué? Porque es algo que uno ha ido alimentando en su mente, de algo que pasó y que todavía uno no ha sido sanado en esto, y eso denota una ira tremenda en nosotros en el presente. Estas son algunas raíces de la ira. Saludos a Benjamín, muchas bendiciones, mi hermano. Estas son algunas raíces de la ira. Te lo voy a repetir para la persona que se conectó ahora. Raíces de la ira es saber, ser una persona muy estricta, ser una persona muy exigente, ser una persona muy cerrada. Puede provocarte de vez en cuando ira, porque cuando otra persona de afuera haga algo que no está en la idea que uno tiene en la mente de cómo se debe hacer algo, eso hace que uno explote en ira. Es decir, ser muy estricto, no ser flexible, ser muy rígido, provoca muchas veces que salga la ira de nuestro corazón. Otra raíz es saber que muchas veces lo que nos molesta de alguien es algo que tenemos nosotros que no reconocemos, que no hemos sacado a la luz, que lo somos igual, pero cuando lo vemos en alguien es como un espejo, ¿no? Y como es algo que tenemos que no nos gusta, cuando lo vemos en alguien reflejado, lo atacamos. Esto también es una raíz de la ira. Otra raíz es una frustración. La baja autoestima, la frustración provoca también que en ocasiones uno explote en ira en cualquier área de nuestra vida, que estemos frustrados o que tengamos una baja autoestima. Hay áreas en nuestra vida en que somos muy capaces, ¿no? Que somos capaces y no tenemos problema, ¿no? Pero hay otras áreas de nuestra vida en que en esa área tenemos la autoestima un poco baja, y enseguida, si el tema tiene que ver con esa área, una de las manifestaciones es la ira. Estos son las raíces de la ira. Otro es y la otra es la relación, rabia del pasado. Cualquier cosa que haya ocurrido en el pasado, que uno lo tenga ahí, que uno lo realimente, ¿no?, en la mente constantemente. Cuando se toque ese punto de nuevo, ¡boom!, la bomba de Hiroshima, Nagasaki de nuevo. Sale la ira a relucir. Estas son algunas raíces de la ira, algunas de las ramificaciones que provocan la ira. Esta es la primera parte que quisiera compartir. Ahora, quiero hablarte también con respecto a la ira, características de una persona que es víctima consecutivamente de la ira. Es lo segundo que quiero compartir contigo. Características de una persona que consecutivamente es atacada por la ira. Características. Esto nos ayuda a definir y a darnos cuenta en qué área de nuestras vidas somos atacados por la ira. Por ejemplo, una de las más fuertes es una persona que siempre vive un círculo de agresión y discusión.
Una persona que constantemente se mueve en este círculo de discusión, de agresión. Está en un nivel fuerte, ¿no? Este tipo de persona que llega a agredir físicamente a otras personas, que llega a enfadar no solamente verbalmente, sino físicamente a otras personas, y que llegan a tener hasta problemas con la justicia. Son este tipo de personas, ¿no? que constantemente están en este combate, ¿no? Son personas que están, es una persona que está siendo víctima fuerte de la ira. Otra es el tipo de persona que cualquier cosa, por muy mínima que sea, explota. Es decir, puede ser lo mínimo que pueda ocurrir, boom, como que uno lo exagera, ¿ves? El tipo de persona que exagera lo mínimo que puede estar pasando. Cualquier cosa pequeña lo exagera y entra en una explosión, ¿no? En una agresividad fuerte. Este es otra persona que está que es víctima de la ira. Como lo digo, está la persona bueno, que explota rápido también, ¿no? Más o menos lo mismo. Y que agrede a las otras personas de una manera verbal. Es una persona que es víctima de la ira, que no se puede medir y empieza a agredir, a lo mejor no físicamente, pero sí verbalmente. Es otra persona que es víctima de esto. Y estas son las más fuertes. Ahora hay otras que son un poco más ocultas, que no son así abiertas, pero que también es una manifestación de una persona que es víctima de ira, y es la persona que siempre critica a las demás personas. Una persona que siempre está criticando y juzgando a otra persona. Este tipo de personas que, si una persona le da una opinión y esa opinión ella no está de acuerdo, se encoleriza y lo que hace es criticar la opinión de esa persona, no solamente su opinión, sino que critica a la persona, y también no solamente la critica, sino que la menosprecia. Hace ver que la opinión de esa persona no tiene ningún valor, que esa persona no sabe lo que está diciendo, y son los términos que utiliza este tipo de personas que es víctima de la ira. Es una manera en que canaliza la ira, ¿ves? No soporta que le contradigan una opinión y ataca a la persona que dice algo contrario a lo que ella piensa, a lo que ella cree, y la trata de minimizar. Eso es una manera de cargar la ira, y es duro, ¿no? Y otra característica es una persona que siempre culpa a los demás de lo que le está pasando, ¿no? Siempre le echa la culpa a la persona por la actitud que está teniendo, ¿eh? Si hace algo y dice, yo lo hice porque tú, yo lo hice porque él, yo lo hice porque el otro, constantemente está echándole la culpa a las personas de afuera, sus actitudes de adentro. Estas son algunas características de una persona que es víctima de la ira. Estuvimos viendo las raíces de la ira, algunas raíces. Ya hemos visto las características, algunas características de una persona que está siendo víctima de esta emoción. Y ahora quiero hablarte algunas fortalezas mentales que nos impiden, ¿no?, salir de esa condición. Porque ya vamos a irnos acercando ya a soluciones, que es lo que quisiera hablar hoy. Hay algunas fortalezas, ¿no?, que tenemos en nuestras mentes, no solamente con la ira, sino con muchas otras prisiones mentales que nos van a avanzar, que impiden que podamos cambiar. Una de las fortalezas mentales es la que todos conocemos, y es que yo soy así y no puedo cambiar. Eso es un pensamiento irracional. Eso es un pensamiento que no es real.
casi todos los pensamientos, casi todas las expresiones, disculpen, cuando nosotros decimos nunca, siempre, imposible, todas estas expresiones son pensamientos irracionales, no son reales, no son reales, porque si uno se abre un poco al mundo que le rodea, se da cuenta de que muchas personas en el mundo han cambiado. Muchas personas en el mundo han logrado cambiar. Y cuando uno dice yo no puedo, es como que tú estás cerrándote a ti mismo y no estás siendo realista. Si otras personas han podido, tú puedes hacerlo también, yo puedo hacerlo también. Podemos cambiar, aleluya. Entonces, uno de los pensamientos, yo soy así y no puedo cambiar. Es una de las fortalezas que tenemos en nuestra mente. Otra fortaleza es como siempre lo he hecho. Es como siempre hago las cosas. Es otra mentira. Yo siempre lo he hecho así. Y la otra mentira que le sigue siempre, que le sigue es ya lo he intentado todo y no funciona. Es otra mentira. Es otra gran mentira. Porque siempre hay una salida, siempre hay una vía para poder lograr un cambio, para poder alcanzar algo. Cuando uno dice lo he intentado todo, eso no tiene sentido. No tiene sentido porque siempre hay algo. Quiere decir, uno puede haber intentado muchas cosas, pero uno siempre tiene que buscar la manera de que si no funcionó de esta manera, puede funcionar de otra. Y esto es una fortaleza que muchas veces tenemos en nuestra mente. Yo siempre lo he hecho así, soy así, por eso siempre lo he hecho así, y no me hables ahora de cambiar porque yo he hecho de todo para tratar de cambiar. Y eso es una gran mentira. Ahora, estos son algunos pensamientos que tenemos en nuestra mente que nos impiden cambiar, y más con respecto a la agresividad. Ahora vamos a la solución. Vamos a hablar un poco de las soluciones. ¿Cómo podemos nosotros, qué podemos hacer en la práctica para vencer la ira? ¿Qué podemos hacer para poder ser libres de la ira? Vamos a estar hablando ahora de algunas maneras que podemos utilizar en nuestra mente y en nuestras acciones para poder ser libres de esto. Primero, saber que la emoción de la ira es normal. Es lo primero que tenemos que saber con respecto a esto. No solamente con la ira, con el celo, la envidia, el rencor. Esta emoción es normal, es algo que no podemos quitar de nosotros. Está ahí. Y es lo primero que tenemos que tener claro para poder trabajar con ella. Porque casi siempre tenemos la idea de que no podemos sentirla. No puedo sentir ira, no puedo sentir celo, no puedo sentir envidia. Y todo esto es una manera que el enemigo se aprovecha para culpabilizarnos. Porque en ese momento que nosotros sentimos la ira, el enemigo nos dice, bueno, ya la sentiste, si la sentiste, eres un pecador, tú eres un hijo de Dios, tú no puedes sentir eso, tú no puedes experimentar eso, estás mal delante de Dios, y lo que hace es impulsarte, ¿para qué? Para que lo hagas. Ese sentimiento que estás teniendo de agredir a alguien con respecto a esa ira, lo que te dice es, si ya la sentiste, tienes que hacerlo. Tienes que descargar eso que estás sintiendo, y eso no es así. No es así porque es normal que la podamos sentir. Hay una gran diferencia entre emoción y acción. La emoción es lo que sentimos, la acción es lo que vamos a hacer con eso que estamos sintiendo. Es muy distinto. Por eso aquí la palabra de Dios dice, en este mismo texto que estábamos leyendo de Efesios 4:26, dice, airaos. Lo dice claro. Pero no pequéis. Y te está diciendo, la ira va a estar. Ahora, no
que no salga de los límites. Es decir, está hablando de que esa emoción va a estar. Lo que no podemos es darle libertad y proyectarla. Este es el llamado término de la tentación. La tentación se convierte, deja de ser tentación cuando entramos en acción y hacemos aquello que nos está tentando. Pero mientras se mantiene siendo una tentación. Y mientras sea una tentación, no es pecado. No es pecado. La Biblia dice que cuando uno produce ya la acción, es que es pecado. Pero mientras esté la tentación, no lo es. El diablo te mete, el diablo trata de poner en nuestra mente, si estás siendo tentado, no eres digno. Ya estás mal delante de Dios, así que ya continúa. Haz lo que vas a hacer. No es así. No sé si recuerdas la historia de Caín y Abel. Caín tenía pensado matar a Abel y Dios le habla y le dice, está a la puerta el pecado, pero en tus manos está no cometerlo. Es decir, Dios sabía lo que él estaba pensando y le habló para que no lo hiciera, porque el error no estaba en lo que estaba pensando. Claro, no era bueno, pero cuando él entrara en acción con respecto a eso que estaba pensando, ahí es donde venía el problema. En la ejecución. Ahí es cuando viene realmente el pecado y las malas consecuencias. Porque no dimos en el blanco, que es uno de los significados de la palabra pecado. No dar en el blanco. Es decir, en el momento que estamos sintiendo este sentimiento negativo, no hay ningún problema. No estás obligado, porque lo sientas, a hacerlo. No estás obligado a hacerlo. Simplemente no es el propósito. ¿Qué hace el diablo? Nos culpabiliza con esto y nos hace ver que estamos muy mal, y eso es lo que nos lleva a ejecutarlo. Pero no es así. Jesucristo, dice la palabra, Jesucristo, dice la palabra que fue tentado en todo. La palabra lo dice en Hebreos. Habla de la tentación en el desierto, pero después dice que fue tentado en todo. Es decir, por la mente de Jesucristo hubieron muchas emociones y muchos sentimientos contrarios a la voluntad de Dios. La diferencia fue que Jesucristo no ejecutó ese pensamiento que estaba teniendo, esa emoción que estaba teniendo. Y es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que sintamos esta emoción no quiere decir que tengamos que hacerlo. No es así. En ese momento podemos hablar con el Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, dominar ese sentimiento, y vamos a ver que enseguida, cuando eso baje, después todo va a seguir bien. La mentira del enemigo es decirnos, ya lo sentiste, ataca. No es así. Es lo primero que tenemos que tener claro, que una cosa es la emoción y otra cosa es la acción. Lo segundo, es decir, lo primero es saber que es normal. Es normal. Si en un momento determinado uno experimenta esto porque alguien está haciendo algo o está pasando algo que no nos agrada y empieza ese calor a subir por dentro, es normal. Ahora, lo malo es que le demos libertad a ese calor, a ese fuego, que no es del espíritu. Ahora, esto es lo primero. Lo segundo es saber, no es enfocarnos en lo que no quiero hacer, sino enfocarnos en lo que quisiera hacer. Esto nos va a ayudar mucho a vencer la ira. No enfocarnos en lo que no quisiéramos hacer, sino en lo que quisiéramos hacer. Pues como un ejemplo, muchas veces en aquello que nosotros nos enfocamos que no queremos, al final caemos en eso. En todo aquello que uno se enfoca, aunque diga yo no quiero, caemos en eso. A lo mejor uno dice, no, yo no quiero gritar, yo no quiero gritar. No, yo lo que no quiero es gritar. Al final terminas gritando. Porque estamos focalizados más sin darnos cuenta en lo negativo que en lo positivo. Y como estamos
estamos focalizados en eso, al final en aquello que tú te focalizas, aunque tú digas que no quieres, uno lo termina haciendo. Es como que te digan, no, detrás de esa puerta no puedes pasar porque ahí no se te ha permitido pasar por esa puerta y entrar a ese cuarto. Cuando se te dice que no, nosotros los seres humanos somos así, dicen que no puedes entrar por esa puerta a ese cuarto, lo que más va a estar en nuestra mente es algún momento tratar de saber qué hay detrás de esa puerta. Entonces la idea no es enfocarnos en lo que no queremos hacer cuando estamos en este proceso de ebullición de la ira, o lo que hacemos, ¿no? Lo que acostumbramos a hacer cuando estamos siendo utilizados por esta emoción de la ira, sino enfocarnos en qué quisiéramos hacer. Lo contrario, tener una idea de qué quisiéramos hacer. Esto de qué quisiéramos hacer tiene que ver mucho con los frutos del Espíritu. Tiene que ver mucho con enfocarnos en los frutos del Espíritu. En dependencia de aquello que valoramos, de aquello que más amamos, en lo que tenemos que pensar que queremos hacer. A lo mejor en el momento de ira hay personas que gritan, hay personas que golpean una pared, hay personas que lo que hacen es que se van, ¿no?, del lugar. Esto es lo que uno hace que uno a lo mejor no quisiera hacer. Pero es pensar en nuestra mente, bueno, ¿qué pudiera hacer yo? ¿Qué quisiera yo hacer cuando esta emoción esté atacando mi vida? Y en eso es lo que tenemos que focalizarnos, porque al final eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, podemos pensar en, yo quisiera respetar más a las personas cuando estoy bajo esta ira. Le falta el respeto a las personas. Eso es lo que haces, que no quisieras hacer. Pero enfócate más en, quisiera respetar. Y entonces cuando venga ese momento, eso es lo que vas a hacer. O quisiera, en ese momento que viene ese sentimiento desagradable, yo quisiera reírme de eso, estar contento, estar alegre. En ese momento no quisiera estar así, entonces, y eso es lo que hace. En ese momento cuando llega eso, vas a buscar la manera de reírte y de gozarte con eso. Pensar o de tener paz. Y eso es lo que, tener paz, estar tranquilo en ese momento. Para decir, bueno, cuando venga este momento de ataque, de agresividad, lo que voy a hacer es quedarme tranquilo. Lo que quisiera hacer es quedarme tranquilo, y eso es lo que voy a hacer. No te enfoques en lo que no quisieras hacer. Enfócate en aquello que quisieras hacer. Y eso nos va a ayudar eso es una fortaleza mental, es una estrategia para derribar fortalezas de nuestra mente. Enfocarnos en aquello que quisiéramos hacer. Otra manera que nos va a ayudar a ser libre de la ira es nombrarla, ¿no? Esa es muy sencilla, es expresarla, comunicarla, confesarla, ¿no? Esto nos va a ayudar a ser libres también, ¿no?, delante de Dios o delante de alguna persona que tú conozcas, ¿no? No, estoy mal, me siento mal por esto, me siento mal por aquello, estoy indignado por esto. Desde el momento en que tú la comunicas y la expresas, ya no la expresas de otra manera, ni con gritos, ni con violencia, no la expresas ya normal. Ay, estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo mal por esto, me disgusta esto. Eso libera mucho con respecto a la ira. Otra manera que nos ayuda mucho a vencer la ira es aprender a equivocarnos y a perdonarnos. Es algo que nos ayuda mucho también a lidiar y a vencer la ira. Aprender a equivocarnos y a perdonarnos. Es decir, esto tiene que ver con la paciencia. Cuando uno dice, bueno, yo voy a luchar por no dejarme dominar por la agresividad o por la ira, va a haber momentos en que no te va a salir. Va a haber momentos en que se va a disparar el catado y no vas a hacer lo correcto, pero en ese momento no te puedes condenar,
ni te puedes rendir. Estamos en un proceso de regeneración, de transformación, y en este proceso tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir perseverando, hasta que hay un momento en que vamos a ver que vamos a poder manejar correctamente esta emoción. Es decir, no podemos tener miedo a equivocarnos, no podemos tener miedo a cometer el error. Si lo cometimos, pero nos vemos de nuevo a levantarnos para vencerlo. Esto es muy importante, no equivocarnos y perdonarnos también. Tener paciencia con nosotros mismos. Tener paciencia con nosotros mismos, porque Dios la tiene. Dios la tiene. El asunto de perdonarnos es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a perdonarse a uno mismo, le es más fácil después perdonar a otra persona. Le es mucho más fácil. Uno de los mayores problemas de la falta de perdón es el asunto de que nosotros mismos no nos perdonamos o no creemos a profundidad el perdón que Dios nos da, ese amor que Dios nos da. Cuando cometemos algún error que es tan grande que nos perdona instantáneamente, muchas veces no estamos convencidos de que eso sea así. Cuando uno está convencido de que es así, a uno le es más fácil hacer eso mismo con otra persona. Por eso Jesucristo, cuando habló de este tema, conocemos la parábola, habló de un hombre que le debía un dinero, el otro le debía mucho dinero a una persona, esta persona lo perdonó y después él fue y se encontró otra persona que le debía mucho menos y él no lo perdonó. Porque no captó. La enseñanza que está dando Jesucristo era: necesito que capten hasta qué punto yo los amo y yo los perdono. Esto nos va a ayudar a perdonar a otra persona, porque el problema del perdón tiene que ver con entender a la otra persona. Ahora, para tu poder entender a otra persona, tienes que entender el amor que Dios tiene por ti, que Dios te ha perdonado a ti. Aleluya, todo lo que has hecho instantáneamente, cuando se lo confiesas, ¿no? Y hablas con Él. Y eso nos ayuda entonces a perdonar a otra persona. Es muy bueno que seamos pacientes con nosotros mismos y que nos perdonemos nosotros mismos, porque esto tiene que ver con ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú estás claro de esto, entonces te es más fácil poder amar a la otra persona y perdonarla, y esto nos ayuda mucho a vencer la ira, porque ya nos libra de una de las raíces de la ira, que es la raíz de amargura, que es estar pensando constantemente en aquello que esa persona en algún momento me hizo. Perdonarnos y tener paciencia con nosotros mismos, reconociendo el gran amor y la paciencia que Dios tiene con nosotros. Aleluya. Eso nos va a ayudar a vencer en este proceso de manejar la ira en nuestras vidas. Y otra verdad que nos va a ayudar mucho a vencer la ira es comprometernos a cambiar, comprometernos a ser libres de esta emoción negativa que muchas veces viene a nuestras vidas. Es el compromiso a la renovación y a la transformación. La Biblia, bendiciones Diana, gracias, amén. La Biblia habla de que nosotros debemos ser transformados. Pero todas las cartas de Pablo, la mayoría de las cartas de Pablo, él habla imperativamente a nosotros: transformados, renovados, despojados de vuestra anciana manera de vivir. Constantemente Pablo está hablando de una manera imperativa, es decir, Pablo está hablando en que es algo que tenemos que hacer nosotros. Hay algo interesante, y eso tiene que ver con la responsabilidad de arrancar de nuestro corazón, en este caso, la ira, haciéndonos responsables. ¿Ves? Somos nosotros, Dios no lo va a hacer. Escúchame, el Espíritu Santo
no cambia a las personas. El Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos contriste cuando hacemos algo que no debemos hacer. Esa es la diferencia de nosotros que somos hijos de Dios y de las personas que no conocen a Dios, que están en el mundo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo lo que hace es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, por medio de ese convencimiento, nosotros somos los responsables entonces de tomar acción y cambiar en diferentes actitudes, ¿no?, de nuestra vida, como en esta que estoy hablando hoy, que es la ira. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer. El Espíritu Santo nos convence, trata con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la actitud, gracias a ese Espíritu Santo que nos abre los ojos para darnos cuenta de lo que estamos haciendo y cambiar. De hecho, somos los responsables de buscar la presencia de Dios, de acercarnos al Espíritu Santo, de leer la palabra de Dios, aunque muchos sabemos que es Él mismo por su misericordia que trata con nosotros. Pero desde que Él trata con nosotros, en ese mismo momento nos hace responsables a nosotros de hacer lo que tenemos que hacer. Responsabilidad con respecto al cambio, a vencer este sentimiento de ira. Somos los responsables de hacerlo. Te hablo de una historia que me gusta mucho, bíblica, que es la historia de Jacob, de Esaú. Esta historia habla mucho de responsabilidad. Jacob fue donde estaba Isaac, todos sabemos la historia, se puso pelos aquí en el pecho porque era lampiño, fue donde estaba el padre, que ya no veía casi nada, no tenía cobertura, y lo engañó. Fue una trampa lo que hizo. Engañó a su hermano y engañó a su padre. Ahora, si Dios es justo, ¿por qué Dios no hizo algo en ese periodo para que saliera a la luz la trampa que iba a ejecutar Jacob? ¿Por qué? Si Dios es justo. Porque Dios, por ejemplo, no permitió que en ese momento, no sé, porque en ese momento no tocó a Esaú y le dijo, regresa a la casa, dale. Para que Saúl descubriera a Jacob, o mayor, ¿por qué no le abrió los ojos a Isaac? O no le dio discernimiento a Isaac, que era un patriarca, de darse cuenta que ese no era Esaú. Si Dios es justo, ¿por qué no hizo algo para interferir en esta acción que no era justa? Después entra Esaú y el padre le dice, no te puedo bendecir. Y dice que Esaú llora amargamente. Y maldice a Jacob y dice, cuando yo lo coja, aquí ya no, aquí no hay perdón, aquí no hay nada. Cuando yo lo coja, que lo cojo. Pero cuando analizamos la historia, versículos anteriores muestra que el responsable de esa acción fue el mismo Esaú. Porque Esaú, en un momento determinado, venía de cazar. Jacob estaba haciendo un plato de lentejas, no sé si se acuerdan de eso, estaba con un plato en una olla, creo que era. Dice que la lenteja es vieja, la lenteja tiene su historia bíblica. Y cuando Jacob estaba haciendo esto, Esaú tuvo hambre y Jacob le dijo, vamos a hacer una cosita. Yo te doy un platico de lentejitas y tú me das la primogenitura. Y en ese momento Esaú dijo, ¿para qué quiero yo? ¿Para qué quiero yo la progenitura? ¿De qué me sirve a mí la progenitura? Es decir, Jacob no le robó la progenitura a Esaú. Esaú se la dio. Esaú fue el que se la entregó, espiritualmente hablando, a Jacob. Y como Dios es justo, Dios dijo, bueno, tú dijiste que tú no la querías, yo sé que lo que está haciendo es una trampa, pero fuiste tú el que se la diste. Y esto habla de la responsabilidad. Aleluya. Nosotros somos los responsables
de luchar, en este caso con esta emoción negativa de la ira, y llevar a cabo estos pasos que estoy hablando o muchos otros pasos que Dios, a través del Espíritu Santo, herramientas que Dios te pueda dar para vencer. Estas son las que te he dado. Las básicas tú las conoces. Leer la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios, orar delante de su presencia. Aleluya. Son las básicas. Te las repito. Así que el texto, quería cerrar con el texto. El texto dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después dice: ni deis lugar al diablo. El texto más o menos habla todo esto que hemos estado hablando hoy. Primero te dice airaos. Está diciendo es normal. Es normal. Es una emoción normal que tiene que venir. Ahora después dice: pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, ajaco. Busca una manera. Aquí yo te he dado 2 o 3 herramientas que puedes usar. Tú puedes buscar muchas más que Dios te puede dar. Y me gusta que al final dice: ni deis lugar al diablo. En este caso que está hablando de la ira, esto da lugar al diablo. Y la enseñanza profunda que vemos aquí es que el diablo no tiene lugar sobre nosotros. Somos nosotros los que le damos el lugar a él. ¿Cómo evitamos darle el lugar? Tenemos que hacer algo. Dios nos ha capacitado para vencer la ira. Te he hablado de algunas verdades. Después puedes escribirla, o toda persona que ve el video puede verla 2 o 3 veces y escribirla y entrar en acción. Entrar en acción son verdades que tenemos que tener claras en nuestra mente, que nos van a ayudar. Y entrar en acción. Ahora, toda fortaleza tenemos que quitarla de nuestra mente. Esa fortaleza de que somos así, esa fortaleza que ya lo he intentado todo, mentira. Siempre Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a dar herramientas para que cumplamos con su palabra. Aleluya. Y bueno, ya terminé con el tema de la ira. El martes que viene vamos a ver qué Dios me pone para hablar. Ya estuvimos hablando de la ansiedad. Hoy estuvimos hablando de la ira. Vamos a ver el martes que viene de qué otra área de nuestra vida pudiéramos hablar y de qué manera pudiéramos ser libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Quisiera orar para finalizar y al ataque, que somos más que vencedores. Padre, en tu nombre te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú estás con nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a vencer la ira, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tu palabra y de todas aquellas herramientas que tú quieras que tú puedas poner en nuestra mente para ser libres, Señor, de toda ira en el nombre de Jesús. Aleluya. Oro por cada vida que esté enferma en estos momentos. Yo fuera todo espíritu de enfermedad de los cuerpos. Aleluya. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro sanidad, liberación, Señor, de toda opresión. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y desato la unción de tu Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra y por tu libertad, Señor. Gracias por tu amor y por tu perdón. En tu nombre te damos gracias y oramos, Señor. Aleluya. Amén, Jesús. Aleluya. Y amén, Señor. Que Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Besos.